Muy buenas noches, hermanos, paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta su página, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, jueves 4 de agosto, vamos a desarrollar una reflexión para parejas, una reflexión para aquellos que tenemos la vocación al matrimonio. El tema que vamos a desarrollar en esta noche se llama la importancia de la vida sexual en la relación de pareja. Un tema que es muy importante, del cual a veces se aborda poco y que puede ser generador de muchos conflictos en la relación. Para aquellos hermanos que están en su casa y tengan su Biblia en la mano, va a ser muy importante que puedan buscar este texto bíblico para poder iluminar esta reflexión desde las sagradas páginas. El texto que voy a utilizar es la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Pues bien, vamos a empezar esta noche adorando a nuestro Salvador Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial en las manos del Señor. Para aquel que sabe cuáles son nuestras necesidades, para aquel que sabe qué es lo que de Él necesitamos escuchar respecto a este tema, pueda iluminarnos, pueda ayudarnos a comprender y a ver con claridad lo que en esta noche vamos a abordar. Así como Zaqueo, Señor, te buscó, así nosotros en esta noche te buscamos. Y así como fuiste a su hogar, así te pedimos que vengas al nuestro. Y así como pronunciaste esas palabras, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Que en esta noche también llegue la salvación a nuestra casa, Señor. Eres tú y solamente
eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Queremos adorarte en esta noche, oh Señor Dios nuestro. Queremos abrir nuestros labios para bendecirte y rendir nuestro corazón a tus pies, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, que has multiplicado tus cuidados para con nosotros y que nos has llenado de grandes alegrías. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, a quien adoramos y a quien hoy en esta noche bendita entregamos todo nuestro ser. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Vamos a decirle a Jesús con todo el corazón que Él es lo mejor de nuestra vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú lo mejor de mi vida. Eres tú
Señor, de nuestra vida. Porque tú has entregado tu vida para que vivamos, Señor. Tú has perdonado nuestros pecados y nos has mirado con misericordia, no tomando en cuenta nuestras transgresiones, Señor. Nos has manifestado gratuitamente el don de tu salvación. Bendito seas, Jesús, porque abriste los brazos en la cruz para traernos a todos hacia ti. Bendito seas, Señor, porque te dejaste traspasar el corazón para que pudiera de él brotar una fuente de bondad y de misericordia en la que podamos lavar nuestros pecados y delitos. Una fuente de gracia y de transformación para aquellos que creemos en ti. Bendito seas, Señor. Recibe en esta noche la ofrenda de nuestros labios celebrando tu grandeza. Recibe en esta noche, Señor, nuestra adoración y nuestra entrega. Nuestro deseo de querer ser para ti, Señor. Nuestro deseo de querer ser tuyos. Nuestro deseo de querer vivir unidos a ti, Señor. Estoy aquí, tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí, tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí, tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres tú. Eres tú lo mejor de mi vida, eres tú. Señor, dueño de nuestra vida, tú que eres bondadoso y misericordioso, permítenos entrar en tu presencia y que ante la luz del misterio de tu palabra podamos nosotros, Señor, encontrar salvación y vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga, Señor, a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día, y perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación, y líbranos del mal. Que por tu bondad, por tu infinita misericordia, podamos nosotros, Señor, permanecer ante ti. Te alabamos y te bendecimos, Dios santo, Dios sabio, Dios de los humildes, Dios cercano a aquellos que tienen el corazón abatido. Te alabamos y te bendecimos porque tú, Señor, que no quieres que el hombre esté solo, nos has pensado y creado una ayuda adecuada para que con ese hombre o con esa mujer podamos nosotros, Señor, santificarnos y alcanzar juntos la gracia de la salvación. Así, Señor bendito, te ha parecido bien en tu misericordia concedernos el don de esta vocación. Ayúdanos a poder vivirla por la gracia y la fuerza de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre nosotros, para bendecirnos, Señor, y para que por tu presencia bendita en nuestra vida sea expulsado de nosotros y se aleje de nuestro lado toda forma de mal. Dios nuestro, Dios de bondad y de misericordia, aquí estamos, Señor, para que en nosotros se realicen tus planes y propósitos. Señor Jesús, te pedimos que selles con tu sangre bendita el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando. Sella con tu sangre nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que vengas a iluminar nuestra inteligencia, que vengas a ayudarnos a comprender con profundidad las palabras de Jesús, que tú que has inspirado a los autores sagrados, podamos comprender la Escritura que ha de ser enseñada en esta noche, y así, iluminados por la verdad, arrancados de la mentira, así disipando en nuestro interior las tinieblas, podamos siempre alabarte y bendecirte, llenos de gozo y de profunda alegría. Queremos en esta noche consagrarnos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, pedirle a ella y a San José, su castísimo esposo, que intercedan por nosotros, que rueguen por nosotros, para que podamos vivir una vida agradable en nuestra vida conyugal ante los ojos del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino, por la intercesión de la Virgen, enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido, que la Reina de la Paz interceda para que en nuestro hogar haya paz. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan María de Vianney, ruega por nosotros.
San Charbel, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. San Cipriano, ruega por nosotros. San Bernabé, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanas. Paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Como solemos hacer los primeros jueves de cada mes, abordamos un tema de sanación para parejas, en donde el Señor nos permite, a través de la luz de las Sagradas Escrituras, comprender e iluminando aquellas áreas de la vida conyugal que necesitan ser iluminadas desde las Escrituras. Hay muchas personas que pueden estar casadas, pero de pronto no saben de qué trata el matrimonio, ni saben cómo vivir en él. Y esto es por falta de comprensión de las Escrituras, porque aquel que nos ha pensado en esta vocación nos ha hecho una ayuda adecuada y a través de las sagradas páginas nos muestra y nos revela los designios de su voluntad para las distintas áreas, para los distintos aspectos y frente a las distintas circunstancias que atraviesa una relación de pareja. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es muy importante, la vida sexual. Un tema que para algunos matrimonios de pronto puede generar mucho conflicto, un tema del que hace falta hablar mucho para matrimonios. El tema de esta noche se llama la importancia de la vida sexual en la relación de pareja. La importancia de la vida sexual en la relación de pareja. Y vamos a iluminar esta reflexión desde el versículo 7, 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 1 hacia adelante. 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura. Yo te recomendaría que tengas una Biblia a la mano porque vamos a estudiar este texto en donde el apóstol San Pablo va a abordar diversos problemas y específicamente en las primeras líneas aborda algunas soluciones respecto a algunos problemas que pueden surgir dentro de la vida conyugal. 1 Corintios capítulo 7 versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: en cuanto a lo que habéis escrito, bien está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber con su mujer, de igual modo la mujer con su marido.
No dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno a otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros luego a la oración. Volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería de que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Es palabra de Dios. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, y concédeme, Señor, la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre, Señor. Amén. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión con una pregunta para usted que está viendo esta transmisión. Usted que está casado, usted que está casada, quisiera que se pregunte seriamente, ¿cuán importante cree usted que es la vida sexual en la relación de pareja? Medite la pregunta, no responda rápido. ¿Cuán importante cree usted que es la vida sexual en la relación de pareja? Opciones de respuestas. Voy a dar 5. La primera, es muy importante. Segunda opción, es importante. Tercera opción, es regularmente importante. Cuarta opción, no es para nada importante. Y la quinta opción, no sabe, no opina. ¿Cuál sería su respuesta? Es muy importante. Es importante, regularmente importante, poco importante o no sabe, no opina al respecto. Pues bien, el versículo 3, del 3 al 5, que hemos leído de este texto, vamos a extraer algunas respuestas que luego la iremos complementando a través de lo que va a continuar de enseñanza. Pero nos dice del versículo del 3 al 5 el apóstol lo siguiente. Dice que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás nos tiente por vuestra incontinencia. Pues bien, en el versículo 3 el apóstol va a hablar que el marido cumpla su deber y que la mujer cumpla también su deber para con su cónyuge. Entonces se habla de la vida sexual como un deber que se tiene para con el esposo, para con la esposa. En el versículo 4 el apóstol dirá algo que probablemente hasta nos puede chocar, que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer no le pertenecen a ellos, sino que le pertenece al cónyuge. Tanto el hombre como la mujer no dispone cada uno de su propio cuerpo, va a decir el apóstol. Y en el versículo 5 dice, no se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros luego a la oración y luego volver a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Es decir, el apóstol enseña que no se puede negar el derecho de disfrute del uno con el otro. Por eso, si hay que hacerlo, hay que también
llegar a un acuerdo. Y también nos va a hablar sobre la vida de oración dentro de la vida conyugal, que tiene una importancia. Tanto la vida sexual como la vida de oración tiene una importancia, de la cual hablaremos posteriormente. Y dice, para que Satanás no nos tiente por vuestra incontinencia, es decir, por vuestra falta de moderación y por vuestra falta de control en el deseo sexual. Pues bien, entonces, las conclusiones que sacamos de este pasaje es que la vida sexual en una relación de pareja es muy importante. Es muy importante. Cuando uno hace acompañamiento espiritual a algún matrimonio, en mi caso cuando me toca hacer acompañamiento espiritual para saber cómo está la relación de aquellas personas a las cuales estoy entrevistando, vale preguntar sobre cómo está la vida sexual para poder diagnosticar los posibles problemas en la relación. Es decir, la manera como discuten la vida sexual y la manera como llegan a acuerdos, estas tres preguntas yo suelo hacer para tratar de comprender cómo está esa vida conyugal. Entonces, una pregunta importante en el acompañamiento es esta: ¿cómo está la vida sexual? Muchas veces cuando acompañamos matrimonios, a veces no preguntamos al respecto. Preguntamos cosas que pueden ser básicas, pero de pronto esto va al corazón de muchos problemas que puede haber dentro de una relación conyugal. La ausencia, presta atención a esto, la ausencia de gratificación sexual en una pareja puede ser indicativo de varios problemas subyacentes. Es decir, hay parejas que pueden tener muchos conflictos en la relación que se evidencian, se exteriorizan en la falta de vida sexual, en la falta de querer complacer sexualmente a la pareja. Por eso es muy importante este tema. He encontrado en alguna ocasión, cuando me ha tocado entrevistar a algún hombre, sobre todo en el caso de varones, que son varones casados, pero consumen pornografía. Varones casados que de pronto tienen adicción a la masturbación. Y cuando uno pregunta por qué, si estás casado, recurres a la masturbación o recurres a la pornografía, salen a la luz un montón de problemas que se han instalado en la relación y que ambos, tanto marido como mujer, se están haciendo de la vista gorda y no quieren abordar. Conocí un caso en donde una señora le encontró a su esposo algunos objetos sexuales y a ella esto le pareció escandaloso, le pareció obsceno, pervertido y demás. ¿No? He encontrado casos también en donde hay mujeres que han encontrado a sus cónyuges en su celular, le han encontrado pornografía de todo tipo y de todo calibre, ¿no? Y es por eso que es importante hablar de este tema. Probablemente para la mujer el tema sexual en la relación de pareja no ocupa un primer plano, porque la mujer tiene un enfoque sexual distinto al del varón. El impulso sexual del varón es mucho más fuerte y por eso es que el hombre todo lo llega a interpretar desde la sexualidad y desde la genitalidad, ¿no? Al tener el hombre la genitalidad expuesta, ¿no? Exterior, ¿no? Sus genitales están hacia afuera, entonces el hombre todo lo tiende a ver de manera muchas veces sexual. La mujer, al tener los genitales hacia adentro, de pronto la mujer tiende a buscar más la interioridad. Entonces son dos formas completamente distintas
de comprender la vida sexual, que tienen que ir uniendo criterios, uniendo conceptos que de pronto hoy día vamos a tratar de abordar. Entonces, cuando hay problemas en la vida sexual de la pareja, de ahí hacia la infidelidad, de ahí hacia el adulterio, pues hay un solo paso. Hay un solo paso. Muchos de los hombres que son infieles, que me ha tocado entrevistar, aunque no justifica esa infidelidad, esta situación, hay muchos hombres que me hablan de pronto de, es que mira, yo no tengo hace tanto tiempo relaciones sexuales con mi esposa. No lo justifica, ¿cierto? No lo justifica, no hay una justificación, pero sí digamos de que puede sumar un problema, del cual aquí está hablando incluso el apóstol San Pablo, o mejor dicho, del cual incluso el Espíritu Santo nos está hablando a través del apóstol. Por eso la sexualidad en el matrimonio es un aspecto constitutivo, una dimensión sumamente importante en la vida conyugal. En la vida conyugal. Un día estaba conversando con una persona que se había casado ya por lo menos 1 mes y medio, más o menos me había dicho esta joven, y no había tenido relaciones sexuales hasta ese momento con su cónyuge. No la había tenido. Entonces era un matrimonio que no se había consumado. No había habido consumación, ¿no? Y esto a razón porque ambos tenían algunos prejuicios pronto sobre la vida sexual y no se había llegado esto a aclarar antes de casarse, ¿no? Entonces, muy importante eso. La vida sexual en el matrimonio es un aspecto constitutivo, es parte importante que constituye la vida conyugal, una dimensión sumamente importante de la vida de pareja, sumamente importante. Y las razones son las siguientes. En primer lugar, si de pronto nos vamos a los textos del Génesis, en donde se instituye pues la institución de la familia, ¿no? En donde encontramos pues la génesis de la vida conyugal. Entonces, lo primero que tenemos que decir por qué la vida sexual en la relación de pareja es importante, lo primero que hay que decir es lo siguiente. En primer lugar, Dios nos ha dado nuestra sexualidad como un don. Es decir, el don de ser hombre y el don de ser mujer. Nos ha dado nuestra sexualidad como un don. Y junto con nuestra sexualidad, Dios nos ha dado la capacidad de experimentar el placer y de gozar de ella. Entonces, ojo con esto. En ese sentido, si Dios nos ha dado la sexualidad y la posibilidad de experimentar ese placer, entonces el placer no es malo en sí. No es malo en sí. Con la capacidad de experimentar ese placer, se da pues esta gratificación sexual. Entonces es algo bueno. El disfrute dentro del matrimonio es algo bueno. Entonces, esto es lo primero que debemos decir. Si Dios me ha dado la sexualidad, me ha dado esta genitalidad que tengo, este ser varón, este ser mujer, y me ha dado la posibilidad de experimentar el placer, es porque esto es algo bueno. Segundo lugar, que ese placer, esa capacidad de disfrute y de goce, solo se da en el matrimonio y es con el fin para el matrimonio. Entonces, aquí estamos diciendo algo segundo. Al decir que si Dios nos ha dado la sexualidad y la capacidad de gozar de nuestra sexualidad en la intimidad, de pronto esto es bueno. Pero ese disfrute, ese gozar de nuestra sexualidad, se da solo dentro y es exclusivamente para el matrimonio, no fuera de él.
no fuera de él, sino es para el matrimonio. Es decir, esa experiencia de placer, esa experiencia de gratificación sexual encuentra su realización querida por Dios solo en el matrimonio. Es muy importante decir esto. Muy importante decir esto. Esto es algo que Dios lo ha dado para el matrimonio. Entonces, la sexualidad en el matrimonio no solamente tiene un fin biológico, reproductivo, como se dice en Génesis 1, 27 al 28. Voy a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, e imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Después los bendijo con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Pues bien, entonces, en este primer capítulo de Génesis, cuando se nos habla de la creación del hombre y cuando se nos habla de pronto de la creación del ser humano y del fin de la sexualidad, se nos habla que tiene un fin biológico reproductivo. Sed fecundos y multiplicaos. Un fin biológico reproductivo. Esta es una de las finalidades de la vida sexual en el matrimonio. Pero también hay otra finalidad. En el capítulo 2 de Génesis, en donde se nos cuenta otro relato sobre la creación del hombre, va a decir en el Génesis capítulo 2, en el versículo 24, lo siguiente. Génesis 2, 24 dice lo siguiente: por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Entonces, la sexualidad en el matrimonio debe tener la capacidad para hacer de dos una sola carne. Este texto de Génesis 2:24, a diferencia del otro texto de Génesis 1:27 al 28, mientras el primero nos habla de la sexualidad con una finalidad biológica reproductiva, este segundo texto de Génesis 2:24 nos habla de un aspecto psicológico, afectivo, emocional de la pareja, y nos habla de esa dimensión interior. Es decir, la vida sexual no solamente tiene el fin dentro del matrimonio a la reproducción y a la procreación, sino que también tiene el fin de unir íntimamente a los cónyuges al punto de fundirlos en una sola carne. Entonces, esto es muy importante, porque a veces yo he escuchado que solamente se habla de la sexualidad con una finalidad biológica, reproductiva. Es decir, que a veces yo he escuchado que hay gente que me ha hecho esta pregunta, ¿no, hermano? He escuchado al padrecito que daba esta charla y decía que el sexo solo es para procrear, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Yo me tengo que unir solo con mi esposa o solo con mi esposo cuando queremos procrear? Entonces, si no hay esta intención, no nos podemos unir. Entonces, hay gente que me ha hecho esa pregunta. Y esto es porque de pronto se ha perdido esta otra dimensión. Esta que habla del aspecto psicológico, del aspecto afectivo, emocional de la pareja, de esta dimensión interior. Es decir, no solamente Dios ha pensado la sexualidad para un fin procreativo, sino también para un fin unitivo. Hacer que estas dos personas, a través del acto sexual, bajo la bendición del matrimonio, del sacramento, puedan hacerse uno. Entonces esta es una cuestión muy importante,
muy importante, la sexualidad genital. Hay tres aspectos de la sexualidad. La sexualidad psicobiológica, es decir, percibirme yo en mi condición de hombre o en una condición de mujer. La sexualidad genital, que es el uso erógeno de mis genitales, y la sexualidad que tiene que ver con la capacidad de relacionarme con otras personas de mi mismo sexo, de mi sexo opuesto, ¿no? Entonces, la sexualidad genital, el uso erógeno, el placer, ¿no?, dentro del matrimonio, la sexualidad genital querida por Dios en el ámbito del matrimonio, tiene la capacidad en este espacio específico. Por eso es muy importante, estamos hablando dentro del matrimonio. Los enamorados, los novios, los amantes, esa es otra cosa. Ahí se va a hablar de una lujuria. Y se va a hablar de la deformación de este fin querido por Dios. Por eso estamos hablando dentro del contexto conyugal. Por ejemplo, si hay personas que están escuchando esta transmisión que son divorciadas, vueltas a casar, si hay personas que son convivientes o que están casadas solamente por civil, sí es importante de que ordenen este aspecto de su vida. Sí es importante porque Dios ha pensado esta gratificación sexual para el matrimonio, bendecido por Él, bendecido por Él. Entonces, la sexualidad genital querida por Dios en el ámbito del matrimonio tiene la capacidad en este espacio, repito, el espacio es muy importante, el sacramento del matrimonio. En este espacio y solo en este espacio, por la gracia sacramental de fundir estas dos almas en una. Entonces, este es el otro fin. Por eso, repito, ¿no? Hay dos finalidades en la vida sexual. Biológica reproductiva, ¿no? Y hay otra que es psicológica unitiva. Entonces es muy importante esto. Voy a poner algunos casos para iluminar desde la realidad un poco más de esta cuestión. He conocido algunos matrimonios, me ha tocado hacer acompañamiento a algunos matrimonios que de pronto están atravesando por problemas en su vida sexual, ya estando casados, ¿no? Y cuando hablo con ellos, cómo fue la relación y cómo fue el tema sexual cuando fueron enamorados. Y hay muchos hermanos, muchas hermanas que se han casado de pronto sin haber tenido la práctica de la castidad. Se han casado, ¿no? Que cuando eran enamorados, cuando fueron novios, pues vivían la vida sexual, probablemente algunos no con frecuencia, probablemente otros sí, pero vivían la vida sexual de manera abierta. Como se suele decir, algunos enamorados viven su relación como si fueran casados, ¿no? Con los derechos de los casados, ¿no? Siendo enamorados. Entonces, cuando se casan, estos enamorados que no han practicado la castidad, ¿no?, la abstinencia, cuando se casan, tienen experiencia sexual en el matrimonio insatisfactoria. Insatisfactoria. ¿Y esto por qué? Porque como la relación fue una relación basada en el deseo, por eso es importante hablar de la castidad y la abstinencia en el enamoramiento, porque si no la relación se va a basar en el deseo sexual y no se va a basar en lo que hace falta, en el conocimiento del uno y el conocimiento del otro. Entonces hay muchas parejas de enamorados que como el sexo pues los cegaba, como el sexo pues no permitía ver con claridad las cosas, entonces una vez que están casados hay muchas vendas que se caen de los ojos, ¿no? Una de las primeras crisis en la vida conyugal es la limerencia. En la última charla que di sobre el matrimonio, la puedes encontrar en mi canal de YouTube, he hablado de eso, ¿no? Entonces hay muchos que tienen problemas por eso, porque se agotó la pasión. Por eso esa pasión ha sido pensada por Dios dentro del matrimonio. Se agotó. No se dieron la oportunidad de conocerse. Cuando yo le doy testimonio a algunos jóvenes que son enamorados o novios, yo le digo con mi esposa, ¿no?
Yo he sufrido la castidad y la abstinencia en su momento, con lágrimas, antes de casarme. Pero de pronto esto permitió que nos conociéramos, permitió con mi esposa que podamos profundizar en quién es ella y quién soy yo, y en el deseo de querer permanecer juntos y hacer algo bonito juntos, ¿no? Entonces, hay parejas que lamentablemente no han tenido eso. Entonces, este es un caso que suelo encontrar mucho, ¿eh? De parejas que tienen problemas en la vida conyugal porque no han aprendido a eso. Y es que, por ejemplo, hay momentos que la esposa no va a querer tener relaciones, hay momentos que la esposa no puede tener relaciones, y hay momentos, por ejemplo, cuando la esposa está embarazada o acaba de dar a luz, su menor preocupación va a ser la vida sexual. Entonces, si el esposo no ha estado entrenado en la castidad, si el esposo no ha estado entrenado en la abstinencia, de pronto esto va a generar un gran conflicto, ¿no? Un segundo caso que suelo encontrar. Hay parejas de esposos que no tienen vida sexual porque la relación afectiva está mal, ¿no? Es decir, el hombre no sabe cómo llegar al corazón de su esposa, o el esposo también no sabe cómo llegar al corazón de su esposo. Hay rivalidades, hay disputas, hay de pronto rencillas, hay insultos que, como hiere el corazón, esto anula por completo la vida sexual. La vida sexual queda anulada con los conflictos. Entonces, esto también es muy importante. Hay personas que de pronto se quejan conmigo de esto, ¿no? En más de una oportunidad, una mujer se ha presentado con su cónyuge a decirme: hermano, hace tanto tiempo mi marido no me toca, hermano, hace tanto tiempo no tengo relaciones con mi marido. Y el hombre avergonzadísimo, ¿eh? Avergonzadísimo. Y esto es producto probablemente de muchos conflictos que pueda haber dentro de la relación, ¿no? Puede haber esta situación. Otro tercer caso. Muchas parejas tienen problemas en su vida sexual porque sus corazones han sido destrozados por la infidelidad. Entonces, ahí en donde ha habido infidelidad se ha originado un trauma. Y esa falta de perdón, esa falta de confianza otra vez en la pareja, esa falta de recuperar la relación es lo que ha generado, pues, de que la vida sexual se apague del todo. Entonces, todo esto nos lleva a decir que para tener una vida sexual sana en el matrimonio, presta atención, hace falta que nos preguntemos cómo está el corazón de nuestro cónyuge. Usted que le reclama más sexo a su mujer, pregúntese primero cómo está el corazón de su cónyuge. Y siempre por ahí hay que ir en esa línea. Porque no es que la mujer a veces le reclame sexo al marido, ¿no? Por ahí puede haber veces, pero normalmente es más el hombre que tiene ese reclamo. Por eso hay que preguntarnos cómo está el corazón del otro. El sexo no es algo mecánico, no es algo automático. Depende mucho de la disposición psicológica, de la disposición afectiva con respecto al otro. Como el otro me trate, como el otro me hable, como el otro se acerque a mí, yo me puedo volver dispuesto o dispuesta para tener un encuentro íntimo. Entonces no es algo que se genere por un compromiso, no es que por el hecho de estar casado, entonces yo puedo poseer el cuerpo de mi cónyuge cuantas veces quiera y como lo quiera. No es un compromiso, sino que, como dice el libro de Génesis, en Génesis 2:24, tiene un fin afectivo unitivo. Un fin afectivo unitivo. No es un simple lo hago porque tengo ganas. La vida sexual en la pareja no se tiene que dar simplemente porque lo hago porque tengo ganas. Debemos comprender que es algo a lo que se llega como consecuencia
y solo después de tener una vida íntima con la pareja. Entonces, subraya la palabra íntima, porque de esto vamos a hablar. La vida sexual es consecuencia de tener intimidad. Subraya la palabra intimidad. ¿Qué significa esto? La intimidad tiene que ver con la cercanía del uno para con el otro, con ser cercano y ser familiar al corazón del cónyuge. Por eso, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 25, dice: estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaba el uno del otro. Qué interesante este texto. En el primer relato de la creación, en el segundo relato de la creación, termina así. O sea, todos estos relatos de la creación, los dos terminan con este texto. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaba el uno del otro. Qué interesante. Estar desnudo significa ser transparente para con el otro. Que el otro sepa quién soy yo y cómo soy yo. Y sobre todo, que le guste mi realidad. Estar desnudo. Y de pronto, dice la Escritura, no se avergonzaba el uno del otro. Y más que en el pensamiento judío, en esta parte, la palabra vergüenza o avergonzarse no tiene que ver de pronto a la comprensión nuestra. Aquí tiene que ver más con decepcionarse, más o menos para que lo entendamos. A veces cuando se hace una traducción se pierde el sentido del término. Entonces aquí vendría a ser que el hombre y la mujer estaba el uno frente al otro desnudos y no se sentía frustrado, no estaban decepcionados. Es decir, el hombre no se siente decepcionado de su mujer, ni la mujer se siente decepcionada de su marido. Entonces esto es muy importante, porque esta realidad se rompe en el capítulo 3 tras el pecado. Entonces, sentir al otro familiar, ser transparente con el cónyuge, ser empático con el cónyuge, gustarle al otro, decirle al otro que nos gusta, esto acrecienta el deseo sexual, lo acrecienta. Acordémonos que la sexualidad femenina es distinta. El hombre se excita al ver, la mujer al escuchar. Por eso la pornografía va dirigida principalmente al varón. No digo que no haya mujeres que no la consuman. En este tiempo, sobre todo en la pandemia, en los 2 primeros años de pandemia, se acrecentó mucho la pornografía y la mujer de un 13% subió un 40%. Pero el hombre pues sigue ocupando ese 60% en consumo de pornografía, porque el hombre es más visual, la mujer es más auditiva. Entonces la mujer tiene que ver, para abrirse a la vida sexual, tiene que ver con cómo está percibiendo que le trata a su cónyuge. Con amor, con cariño, con respeto, si el cónyuge se siente enamorado, si el cónyuge tiene palabras para halagar a la esposa. Entonces esto va a ser muy importante en la vida sexual. Entonces decía que ese estar desnudos junto al otro, frente al otro, habla de esa intimidad. Y la intimidad tiene que ver con conocer al esposo, con conocer a la esposa, con conocer la vida interior del otro. Y esto se rompe en el capítulo 3 tras el pecado. El hombre que cuando Dios le presenta a la mujer dirá: esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? Luego en Génesis 3:7 el pecado introduce una realidad: la mujer que tú me diste. O sea, ya Adán se olvidó que la deseó, la pidió. No, es la mujer que tú me diste. Adán se olvidó entonces que esta era su compañera, su soledad. Entonces el pecado introduce algo que rompe esta unidad, que rompe esta intimidad entre el hombre y la mujer. De ahí de que se cubran,
De ahí que ahora experimentan vergüenza, dice la Escritura. Es decir, ya no hay una transparencia. Ahora son extraños. Ahora ya no son cercanos el uno del otro. Entonces la falta de vida sexual en la pareja se debe a que no hay intimidad. Y no es lo mismo intimidad que sexualidad. Hay una relación, sí. Pero escucha bien esto. La lejanía física en una relación de pareja, cuando no hay contacto sexual en una relación de pareja, es la exteriorización de una lejanía del corazón. Esa lejanía física, no hay contacto sexual, es muchas veces un sinónimo de una lejanía del corazón, ¿no? Entonces, la falta de vida sexual en la pareja, atención a lo que voy a decir, es falta de vida interior. Es falta de vida interior. Por consecuencia de que a veces se cae en la rutina, a veces no se tiene diálogo, a veces no se sabe solucionar cómo abordar las diferencias que se pueda tener en la relación. A veces no se ha ayudado al cónyuge a cerrar heridas del pasado. Incluso podemos hasta haber herido nosotros al cónyuge y haber herido hasta su propia sexualidad del cónyuge y no nos damos cuenta, ¿no? Por eso se van a dar algunas situaciones que van a ser muy conflictivas en el matrimonio, como por ejemplo, voy a hablar específicamente de dos casos, ¿no? Lo que es la violación dentro del matrimonio, el consumo de pornografía y la relación contra la naturaleza. La violación en el matrimonio. Un día una persona hablaba, yo predicaba al respecto y me dijo, hermano, pero ¿cómo uno puede violar a su esposa si uno está casado? Pues bien sencillo, cuando tu mujer te dice no, tú insistes y en contra de su voluntad la penetras y tienes sexo. Eso es violación. O casos más extremos, cuando el hombre viene borracho, agrede a la mujer y tiene sexo. Eso es violación. Esa es una violación dentro del matrimonio. El apóstol va a hablar de mutuo acuerdo. Entonces, esa es una violación dentro del matrimonio, ¿no? Que la mujer simplemente no desea y el hombre tiene ganas y la coge contra su voluntad. Algo que también se da es el tema, pues, como ya he hablado, el consumo de pornografía, ¿no? Había un caso que me llamó mucho la atención de un esposo fetichista. Me decía que cada vez que iba a estar, la mujer me decía, hermano, yo no sé por qué mi esposo suele hacer esto, pero cada vez que quiere tener intimidad conmigo, apaga la luz y huele mis zapatos. Entonces, aquí hablamos de una sexualidad desvirtuada en este hermano, que de pronto puede llevar a desvirtuar la sexualidad también dentro del matrimonio. Por eso es que toco ese tema. Y otro punto es las relaciones sexuales contra la naturaleza, ¿no? De la cual el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, nos va a hablar al respecto. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículos del 24 hacia adelante. Capítulo 1, perdón, del 24 hacia adelante dice: Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Es decir, ¿de qué se está hablando acá? Del sexo por el ano. Estaba dando una charla para un grupo de personas, y habían algunos casados ahí, y de pronto abordé este punto, ¿no? En este punto se me acercaron luego muchos matrimonios y me dijeron, hermano, no sabíamos que no se podía tener sexo por ahí. Entonces yo le preguntaba a las mujeres, ¿no? Pues se acercaban con sus esposos algunos, otros solo los varones, y yo le preguntaba a la mujer, tú dile a tu marido, ¿tú sientes placer por ahí?
¿A ti te gusta? ¿Cómo te sientes? Y de pronto hay muchas mujeres que han callado o han permitido esto para complacer al cónyuge. Entonces, con estos 3 casos que te quiero mostrar, de que se puede desvirtuar la vida sexual de la pareja. Se puede desvirtuar la vida sexual de la pareja cuando no hay intimidad. Cuando uno no sabe acercarse al corazón del otro y cuando uno de pronto no tiene los criterios claros de cómo debe ser la vida sexual en el matrimonio, uno puede terminar cosificando al cónyuge, y esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es tu historia sexual antes de casarte? ¿Cómo ha sido tu vida sexual? ¿Cómo has venido al matrimonio? Importante meditar en eso, porque esto va a ser determinante para mostrarnos cuál es el pensamiento que yo tengo sobre el sexo. Por ejemplo, me he encontrado casos de que hay mujeres que no han tenido relaciones sexuales, uno, por miedo a quedar embarazadas, otras porque han sufrido alguna agresión sexual y no quieren saber nada del sexo. No quieren nada de sexo. Pues bien, esto lo llevan al matrimonio y va a generar mucho conflicto. Mucho conflicto. Por el caso de los varones, hay varones que de pronto han recurrido a prostitutas, pornografía, masturbación compulsiva, y entonces hay una falta de moderación, una falta de continencia en su sexualidad, y por eso todo esto lo quieren desbordar en el matrimonio. Y esto puede generar una especie de acoso al cónyuge. Entonces, por eso, el cómo ha sido tu vida sexual antes de casarte es muy importante. Es muy importante. Porque puedes tener una mala información sobre lo que debe ser la vida sexual en la vida conyugal y de pronto arruinar así tu matrimonio. Entonces, hay que preguntarnos cómo está esta intimidad con la pareja. Y cuando me refiero de intimidad no me estoy refiriendo a la vida sexual, ¿no? Sino, repito, me estoy refiriendo a la capacidad de ser cercano al corazón del cónyuge. Intimidad tiene que ver con la relación de amistad, tiene que ver con la relación de romance, tiene que ver con una relación muy estrecha y de confianza. Esta es la intimidad. Una relación de confianza, un aspecto interior de la relación de pareja. Entonces, muy importante es esto. Por eso, preguntémonos si con nuestro cónyuge hablamos no solamente de los pagos de la casa, no solamente del pago de la hipoteca, no solamente de los hijos y de las otras circunstancias que pueda haber en el hogar. Nos preguntamos, por ejemplo, oye, mi amor, ¿cómo te sientes? Oye, mi amor, ¿cómo estás? Nos preocupamos de pronto por hablar de nosotros. Oye, yo te amo. Oye, me gusta cómo eres. Nos preocupamos por eso. Tenemos espacios para estar solos como pareja. Espacios de pronto para relacionarnos íntimamente, ver película, abrazarnos, conversar, dialogar, etc. Pregúntate si te preocupa cómo se debe sentir tu esposo o cómo se debe sentir tu esposa frente a tal o cual circunstancia que pueda estar atravesando. Y si de pronto eres cercano a lo que las inquietudes que él o ella tiene en su corazón. Hay gente que no ve los signos. No ve los signos, ¿no? Hay personas que van a decir estoy bien. No, conversamos en otro día. Entonces esos son signos de alejamiento, de lejanía, ¿no? Por eso pregúntate si es que tú conoces verdaderamente a tu pareja. Pregúntate si es que lo conoces verdaderamente a él, a ella, ¿no? Pregúntate seriamente si tú quieres satisfacer a tu cónyuge. Tienes el deseo de satisfacer a tu cónyuge, ¿no? Por eso es importante observar que donde no hay comunicación no puede haber intimidad. La intimidad depende de la comunicación y la intimidad va a influir en la vida sexual de la pareja, ¿no? Pues bien,
Con todo lo que pobremente te he dicho, como clave de comprensión a lo que este texto del apóstol San Pablo vamos a interpretar, es en ese sentido que a San Pablo, sin pretender dar una catequesis sobre la sexualidad dentro del matrimonio, nos va a dar muchos indicativos que son muy importantes. Probablemente a San Pablo, como va a decir en la primera línea, ¿no? En cuanto a lo que me habéis escrito, el apóstol San Pablo debe haber recibido una carta y le deben haber preguntado sobre algunos aspectos de la vida sexual dentro del matrimonio. Por eso, como decíamos en el comienzo, pregúntese cada uno sinceramente cuán importante cree usted que es la vida sexual en la relación de una pareja. ¿Es muy, pero muy importante? ¿Es importante? ¿Es más o menos importante? ¿Es poco importante o no sabe o no opina? Entonces al apóstol San Pablo le han hecho una pregunta al respecto sobre la sexualidad dentro del matrimonio y es el Espíritu quien le ilumina para comunicarnos entonces estas palabras. El apóstol dará una enseñanza clara y concreta sobre cómo debe ser la vida sexual en la pareja. Y en primer lugar, va a enseñar que el matrimonio es el espacio en donde se vive correctamente el goce sexual. Repito, el matrimonio es el espacio exclusivo, querido por Dios, pensado por Dios, para el goce sexual. Versículo del 1 al 2 dice: en cuanto a los que me habéis escrito, bien está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por esa razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Es decir, a veces he escuchado a algunos sacerdotes mayores que cuando la pareja tiene problemas de incontinencia, suele recomendar que se casen. Yo he escuchado varias veces, ¿no? Un día un padrecito en una charla dijo eso: ¿tienen problema de incontinencia? Cásense. No, en realidad hay que trabajar en la continencia, porque dentro del matrimonio también habrán algunos momentos en donde probablemente hay esta exigencia a través de una enfermedad, una infección que pueda tener la mujer, a través del parto. Hay mujeres que han tenido varios hijos y han tenido partos dolorosos y ya no desean tener relaciones sexuales. Entonces van a haber ciertas circunstancias, ¿no? Ya llega momentos en que por la propia naturaleza humana ya la pareja va a dejar de tener vida sexual activa, pero va a tener una vida íntima muy rica que se ha ido consolidando todos esos años anteriores, ¿no? Entonces aquí básicamente me dirijo a parejas que tienen edad para una vida sexual, ¿no? Activa. Entonces, este es lo primero que enseña el apóstol San Pablo, que el espacio en donde se vive correctamente el goce sexual es en el matrimonio. Dice: no obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. El sexo, la vida sexual fuera del sacramento del matrimonio es fornicación. Y ojo con esto, porque hace falta acompañar parejas en ese sentido. Hay parejas que pueden estar casadas solo por civil. Sí, lo civil no convalida para la vida espiritual. Entonces, es muy importante ordenar nuestra vida. Hay parejas que de pronto pueden ser divorciados, vueltos a casar. He conocido algunos casos en donde han tenido que practicar la abstinencia sexual, ¿no? Y vivir así como hermanos en esa condición para no caer en desgracia espiritual. Pero entonces aquí el apóstol San Pablo, esto es lo primero que enseña: que el espacio en donde se vive correctamente el goce sexual es en la vida conyugal. Del versículo 3 al 4 el apóstol va a hablar de lo que se conoce como el débito conyugal. Dice la Escritura: que el marido cumpla su deber con la mujer
De igual modo, la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Entonces aquí se habla del débito conyugal, que me debo a mi esposo, me debo a mi esposa. No por ser posesión o objeto del otro, sino por amor. Sino por amor. Por eso no es de que, bueno, pues aquí dice la Escritura que el cuerpo de la mujer entonces ya no le pertenece a ella, le pertenece al marido puede hacer lo que le da la gana. No. Aquí todo tiene que ser movido por el amor. Más adelante incluso el apóstol hablará del mutuo acuerdo. Pero hablemos del débito conyugal. Un día yo conocí un caso en donde la esposa no se vio claras las razones, pero no tenía vida sexual con el marido. No tenía vida sexual. Entonces yo le hablé a la mujer del débito conyugal y le hablé justamente de este pasaje. Acá dice de que, dice la palabra de Dios, de que la mujer y el marido cumpla su deber para con su cónyuge. Cumpla su deber para con su cónyuge. La mujer no dispone de su cuerpo, sino el marido, y el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Es decir, tener en claro esto, porque esta es una finalidad del matrimonio. Hay algunas he encontrado casos, ¿no?, en que la mujer castiga al marido y no le da sexo. Y también algunos casos en donde la mujer simplemente no tiene ganas de nada y accede a que el hombre pues pueda tener sexo con ella y le dice apúrate, apúrate, ¿no? Entonces, muy importante es esto. Para el hombre y para la mujer tiene que haber amor. Es decir, la voluntad de querer ser del otro. La voluntad de que el otro disfrute con su cuerpo, ¿no?, con el cuerpo del esposo, con el cuerpo de la esposa. La voluntad de que el otro se sacie no solamente del cuerpo, sino del amor, de las caricias que le pueda entregar su cónyuge. Entonces, muy importante es esto. Muy importante es esto. A esto se le conoce como débito conyugal. Débito conyugal. No por ser posesión el uno del otro, repito. No estamos cosificando al esposo o cosificando a la esposa, ni estamos cosificando la sexualidad, sino que estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor. Y el amor, más que un acto del deseo, es un acto de la voluntad. Yo quiero entregarme a mi cónyuge, que disfrute de mi cuerpo y darle goce, darle placer, porque le amo. Entonces, muy importante es eso, ¿eh? Muy importante. En el versículo 5 dice el apóstol San Pablo lo siguiente. Dice, no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración, luego volved a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Aquí hay varias cositas que resaltar solamente en este versículo, que es muy importante. Aquí el apóstol en el versículo 5 enseña las condiciones necesarias en las que se tiene que dar el encuentro sexual en el matrimonio. Y la primera condición es el mutuo acuerdo. Es decir, esta es la condición necesaria en la que se debe desarrollar la vida sexual en la pareja por mutuo acuerdo. Es decir, los dos lo quieren, los dos lo desean. Para eso hace falta cercanía, sentir cariño y respeto de parte del otro, sentir ganas de querer amarlo, de querer entregarme al otro, ¿no? Por eso, como va a decir el profeta Isaías, ¿no?, en capítulo 62 de Isaías, en el versículo 5, que así como un novio goza con su novia, así gozará el Señor su Dios contigo. Entonces, fíjate esto, ¿no? Siempre los profetas van a hablar
de la relación de Dios con su pueblo en clave esponsal. Entonces el matrimonio es un símbolo profético, ¿no? Que ayuda mucho a entender la relación con Dios. Y ese goce que el hombre quiere tener con su esposa y la mujer quiere tener con su esposo, así Dios quiere gozar de nosotros, nos dice el profeta. Y esto de pronto, para que se dé este goce, hay una condición necesaria: mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Lo segundo que aquí va a resaltar el apóstol San Pablo como la condición en la que se debe desarrollar la vida sexual de la pareja, él va a hablar de la importancia de la oración. Por eso estamos hablando de un matrimonio cristiano, con sacramento. La importancia de la oración. Es decir, de que Dios esté dentro de la relación y no fuera de la relación. Que Dios sea parte de la relación, no excluido de la relación. Entonces, la importancia de la oración en la relación conyugal se da por dos razones. Aquí el apóstol va a decir lo siguiente, ¿no? Dice: no os neguéis el uno del otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Entonces, la razón por la cual el apóstol va a decir, para los que estamos casados, que el matrimonio tiene que haber la oración de los esposos, es porque el apóstol probablemente debe tener en mente la enseñanza sobre el demonio que ataca a los esposos y específicamente impide la gratificación sexual de los esposos, del cual se nos va a hablar a través del libro de Tobías. En el libro de Tobías capítulo 3, en el versículo 8, dice la escritura lo siguiente. Tobías capítulo 3, versículo 8 dice: porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. Entonces, probablemente el apóstol San Pablo tiene en mente esta realidad, ¿no? Que el demonio se especializa en atacar los matrimonios. Entonces, esto es importante señalarlo. Hay muchos matrimonios que son atacados por el área sexual. Son atacados por el área sexual. Por eso el apóstol va a pedir que se den mutuamente, pero también que hagan oración. También que hagan oración. Y lo segundo, ¿por qué hacer oración, no? En la vida conyugal? Porque probablemente el apóstol San Pablo, por la experiencia pastoral y el conocimiento sobre los asuntos sobrenaturales, ve que es por la falta de oración el punto débil del matrimonio. O sea, ¿por qué el matrimonio no avanza? Es porque no oran juntos, no se acercan juntos a Dios, no buscan intimar los dos con Dios. Entonces, este es un punto débil en muchos matrimonios. En muchos matrimonios, que puede el esposo orar, pero no se juntan para hacer oración y tampoco hacen oración familiar. Hay 3 niveles de oración en la familia: la oración personal, de ahí a la oración conyugal y de ahí a la oración familiar, la oración con los hijos, con la prole. Entonces, probablemente el apóstol San Pablo tiene en mente esto, lo que dice Tobías, lo que se dice en el libro de Tobías, que hay un demonio especializado en atacar los matrimonios y afectar la gratificación sexual llamado Asmodeo. Un demonio especializado. Y lo segundo es que hay algunos que tienen problemas para el buen uso de su sexualidad en el matrimonio porque no tienen una relación íntima con Dios. Es decir, sin oración no se ve la sexualidad en su dimensión real aún estando casados. Por eso hay personas que estando casadas caen en este tema de lujuria. ¿Sí? Alguien un día me dijo: ¿cómo, hermano, uno casado puede caer en lujuria? Claro que sí, uno puede caer en lujuria estando casado.
¿De qué forma? Por ejemplo, cuando se viola a la mujer, no quiere ella, el marido la obliga. Relaciones sexuales contra la naturaleza. He conocido casos en donde hay maridos que han querido que la mujer vea pornografía con ellos, ¿no? En fin, se termina cosificando a la pareja y se termina cosificando la sexualidad. Entonces buscas a tu cónyuge no para unirte, sino simplemente para liberar un deseo sexual, ¿no? Entonces ahí hay un acto de lujuria en ese matrimonio. Entonces, por eso la oración de los esposos es importante, porque va a ayudar la oración a ver la sexualidad dentro de una dimensión querida por Dios. Dentro de la dimensión querida por Dios, que implica pues la entrega mutua, la donación del uno para con el otro. Cuando no hay vida sexual, esto se traduce en lo siguiente. No estoy de acuerdo de entregarme al otro porque me ha herido. No, a veces hay mujeres que dicen, no, hermano, es que él me ha sido infiel, es que hermano, él me ha hecho esto, él me ha hecho lo otro. Entonces hay heridas ahí que no se han resuelto, ¿no? Cuando no hay vida sexual, a veces suele pensar el cónyuge que no es acogido sexualmente. Mi mujer no me desea, mi marido no me desea, no le intereso, ¿no? No me ve atractivo, no me ve atractiva, no me ama, y va a generar incluso hasta inseguridades. Por eso es importante, por ejemplo, si tu mujer no quiere tener relaciones sexuales con tu esposo, que le digas por qué. ¿Tienes miedo a quedar embarazada? Las relaciones sexuales te son muy dolorosas. De pronto, porque he encontrado también este caso, el hombre no se asea mucho. Es desasiado. He encontrado ese caso también. Entonces, hay que hablar. Hay que hablar. Es aquí en donde Satanás entra y hiere la relación. Cuando los dos no hablan de lo que quieren el uno del otro, Satanás se mete ahí. Entonces el hombre no se atreve a pedirle a la mujer, a hablarle a la mujer de su deseo. La mujer no le quiere hablar al hombre de por qué no desea. Cada uno pues se mantiene en esa posición, se enfría la relación y por ahí va metiendo Satanás su veneno. Entonces, el odio de Satanás por los matrimonios se expresa claramente en esta enseñanza de Tobías, ¿no? De este demonio Asmodeo, y en lo que el apóstol San Pablo está diciendo, ¿no? De que hay que orar porque Satanás va a tentarnos a los que estamos casados, ¿no? En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 6, el apóstol habla de escándalos incluso, hombres y mujeres que no respetan el lecho conyugal. Va a hablar al respecto el apóstol San Pablo, ¿no? De adulterio, ¿no? Esta realidad tan dolorosa que pueden experimentar muchos matrimonios, ¿no? Por eso en la carta de los Hebreos, capítulo 13, en el versículo 4, se nos va a decir que los adúlteros y los fornicarios, o sea, que los que están casados legítimamente y les son infieles a sus esposas, y los fornicarios, referidos a aquellos que de pronto están casados solo por civil o son convivientes, dice que para ellos va a haber una dura sanción, ¿no? El juicio va a ser severo para ellos. Y en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 22, también se nos va a hablar de un lecho de dolor para los que adulteren, ¿no? De un lecho de dolor. Por eso es muy importante la vida sexual en el matrimonio. Es muy importante porque no solamente va a ayudar a cumplir este fin unitivo, que tampoco hay que dejar de lado el fin biológico reproductivo, que si bien en una relación de pareja es válida la planeación familiar, dentro de nuestras capacidades materiales, dentro de nuestras capacidades humanas, es necesario hacer esa planeación, es necesario hacerla. Y estar abierto siempre a la vida, ¿no? Uno tiene relaciones sexuales, pero tiene que estar abierto a la vida, ¿no? Es en ese sentido
en ese sentido que es importante hablar de este propósito psicológico, afectivo, unitivo de la vida sexual que de pronto Dios quiere para nosotros. El adulterio hace un terrible daño. Hace un terrible daño. Por eso 3 textos, ¿no?, que te he citado muestran este terrible daño que genera el adulterio. Por eso si ha habido un caso de adulterio, probablemente la vida sexual no vuelva a ser la misma. Y es en ese sentido de que hará falta algún tipo de ayuda profesional, algún tipo de terapia que pueda ayudar a sacar al cónyuge que ha sufrido esta desgracia del adulterio, puede ayudar al cónyuge a sobreponerse y sanarse, pues, ¿no? En conclusión, para la vida sexual hace falta intimidad. Hace falta intimidad, ¿no? Hace falta diálogo entre nosotros, entre los cónyuges, y diálogo con Dios, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 8, dice que aquel que no se preocupa por sus familiares es peor que el que reniega de la fe. Entonces, nosotros que somos gente de iglesia probablemente, así como nos preocupamos por los hermanitos, nos preocupamos por las hermanitas, también debemos preocuparnos por nuestra familia, por nuestro cónyuge. Entonces, es muy importante para que siempre se renueve, ¿no?, la vida conyugal por la gracia de Dios. Para los que estamos casados por la iglesia, es importante decir esto, hay una gracia que nos asiste constantemente. Y esta gracia se renueva cuando nosotros besamos la alianza, nuestros anillos. Por ejemplo, los domingos, que es el día en donde renovamos nuestras promesas bautismales, nuestro deseo de pertenencia y de consagración a Dios. Después de la comunión, es bueno agarrar el anillo del cónyuge y besarlo, ¿no? Agarras la mano de tu esposa, la besas, agarras la mano de tu marido y le besas. Y esto es un sacramental. Este es un sacramental que incluso va a tener una eficacia tal que va a alejar a los demonios. Entonces es muy importante hacerlo, ¿eh? Muy importante hacerlo. Por último, para aquellos hermanos o hermanas, como hemos dicho en parte de la charla, ¿cuál es tu historia sexual? ¿Cuál es la historia con la que has venido al matrimonio? Hay un taller en mi canal de YouTube que se llama Sanando mi historia sexual. Así lo encuentras en YouTube, Sanando mi historia sexual. Yo te invitaría a que veas este taller porque ya hablo de las heridas sexuales, que muchas de ellas pueden estar afectando la manera como miro el matrimonio y la manera como lo vivo. Entonces, hermanos, vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que renueve en nuestro corazón el amor hacia nuestro esposo, el amor hacia nuestra esposa. Que el Señor nos pueda ayudar a entender que tenemos que ser la causa de la alegría, de la complacencia de nuestro cónyuge. Como dice la palabra de Dios, no nos neguemos el uno al otro. Entreguémonos por amor. Démosle al cónyuge, a través de esa gratificación sexual, expresemos también nuestro cariño, expresemos también nuestro amor, expresemos también nuestro romance. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, Dios bondadoso y misericordioso, que nos dijiste, Señor, que pidamos y recibiremos, que busquemos y encontraremos, que a la puerta que llamemos se nos abrirá. Te hemos pedido, Señor, probablemente, que nos ayudes a solucionar muchos aspectos de nuestro matrimonio. Te hemos pedido que nos ayudes
en nuestra relación con nuestro cónyuge. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Probablemente hay conflictos en nuestro hogar y uno de ellos se da por la falta de vida sexual. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y en esta noche santa, gloriosa y bendita, con tu palabra nos iluminas y nos muestras que muy probablemente el problema para esa gratificación sexual en nuestro matrimonio es de que probablemente hemos herido el corazón del esposo, probablemente hemos herido el corazón de nuestra esposa y que probablemente hemos perdido la intimidad, la capacidad de acercarnos más a la vida del otro. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque hoy nos muestras un camino de reconciliación. No solo para que haya una mejor dinámica sexual en la relación, sino para que realmente nos importe el otro como tal. Para no cosificar la sexualidad en el matrimonio, para que nuestro matrimonio no sea solamente un vínculo sexual, sino que realmente busquemos esta finalidad, unirnos afectivamente con nuestra pareja. Yo te pido, Señor Jesucristo, que bendigas todas las relaciones que en este momento puedan estar en conflicto, todas las relaciones que en este momento puedan estar en una situación difícil, en una situación dramática, en una situación complicada. Te bendigo, Señor, te bendigo, porque tú eres un Dios que salva, un Dios que libera. Concédenos, Señor Jesucristo, la gracia de sanar nuestra historia sexual, para que no cosifiquemos al cónyuge, para que no pensemos en el sexo fuera de los planes y los designios que tú has trazado, sino que veamos el sexo como un medio para unirnos más al corazón de nuestro esposo, de nuestra esposa, un medio para hacer una sola carne. Te pido, Señor, que tú bendigas, te pido, Señor, que tú sanes, te pido, Señor, que tú concedas la gracia de la restauración conyugal. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesucristo de Nazaret nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar esta reflexión, antes de terminar esta charla, quisiera animarles, invitarles. Este día 27 y 28 de agosto vamos a hacer un retiro de sanación para matrimonios. Apunta la fecha, 27, 28 de agosto, así como hemos hecho años pasados de manera virtual, ahora lo vamos a hacer de manera presencial. 27 y 28 del mes de agosto vamos a hacer un retiro que tiene por nombre Matrimonio con Propósito. Un matrimonio con propósito. Hay algunos matrimonios, como decíamos en el comienzo de la reflexión, que de pronto no se están llevando bien porque les falta conocer los principios escriturísticos, bíblicos, sobre la visión de Dios para con el matrimonio. Por ejemplo, acá te has dado cuenta que hemos desarrollado la visión sobre el matrimonio dentro del aspecto sexual. Esto lo hemos extraído de las Escrituras. Entonces, el diablo tuerce algunos matrimonios porque no tienen clara esa visión de Dios. Entonces, este retiro, un matrimonio con propósito, significa que si nuestro matrimonio no tiene claro cuál es ese objetivo por el cual Dios nos ha querido al lado de la otra persona, de pronto se puede estropear.
se puede estropear y vivir mal este don que Dios nos ha dado. Entonces, en este retiro, un matrimonio con propósito, 27 y 28 de agosto, voy a abordar 5 temas. Voy a tocar 5 temas en este retiro. El primero, el propósito de Dios para el matrimonio. Segundo tema, el enemigo de la felicidad conyugal. Tercer tema, el amor puesto a prueba. Cuarto tema, sanación interior de las heridas causadas en la vida conyugal. Y el quinto tema, un matrimonio fuerte. Es decir, vamos a hablar del matrimonio en clave de servicio. Vamos a hablar sobre temas de perdón y de reconciliación. Vamos a hablar sobre los 4 enemigos del matrimonio, cómo hay 4 puntos los que tenemos que cuidarnos para que no se destruya nuestro matrimonio. Vamos a hablar de pronto temas de maldiciones. A veces hay resentimientos muy profundos y odios en el matrimonio. Y vamos a tocar todo esto dentro de un contexto de sanación interior. Es un retiro que no se va a transmitir. Hay gente que me dice, hermano, ¿se va a poder transmitir? Lamentablemente no. Es un retiro abierto, externo. No es un retiro cerrado, es decir, uno va el sábado a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde y el domingo a las 8 y terminamos a las 5 de la tarde. La ofrenda para aquellas personas que desean participar en este matrimonio es una ofrenda de 50 soles por pareja. ¿Dónde se va a dar este retiro? 27-28 de agosto en el auditorio de la parroquia Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar, que queda más o menos a la altura de la cuadra 5 de Leoncio Prado, me parece, ¿no? Que esa es la dirección. Pero la parroquia Templo Expiatorio Sagrado Corazón de Jesús, al ladito nomás está el auditorio, ¿no? Es sábado 27 y domingo 28. Para aquellos hermanos que desean participar en este retiro, para aquellos hermanos que quieren darse la oportunidad de trabajar en su relación, vamos a orar por ustedes, hermanos, ahí. Pueden inscribirse, pueden de pronto pedir que se les separe la entrada y pueden comprarla, adquirirla a través del Facebook de nuestro movimiento. Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Tú entras al Facebook de nuestro movimiento, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, buscas una pestañita que dice eventos, buscas dentro de esos eventos el retiro, un matrimonio con propósito, y ahí dentro de los datos personales hay algunos teléfonos para que puedas tú contactarte para tener mayor información. También esta información yo la he colgado en mi Facebook, ¿no? Tú ves el historial de mi Facebook y buscas este evento que está ahí colgado con el contenido de los temas, las cosas que voy a abordar en cada una de estas charlas. Estamos orando, estamos ayunando por todos aquellos hermanos o hermanas que van a participar para este 27 y 28 de agosto. Finalmente, aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, pueden hacerlo a través de mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que dice donaciones. Para aquellos que quieran colaborar, muchísimas gracias, que Jesucristo, nuestro Señor, les bendiga. Para mí ha sido una inmensa alegría haber compartido esta reflexión con ustedes. Espero haber hecho algún aporte a sus vidas, espero haber ayudado con algo. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que tengan ustedes una excelente noche y nos encontramos la próxima aquí en esta página, Algo que decir por Israel de Cristo. Recuerda, este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Nos vemos en el retiro. ¡Chao, chao!